Señores, ya empezamos otro episodio más porque usted lo pidió. La verdad es que no nos han escrito todavía pidiendo. Esperamos que después de 500 capítulos algo así suceda, pero porque usted no lo pidió, otro episodio más de Chacoteando. Y estoy con Jimbo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Dije Jimbo. Y yo te voy a matar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, es que siempre pasa con mi nombre. Ajá. Que todo el mundo lo dice diferente. Lo dije mal. Como se les antoja. ¿Cómo se dice? Vamos a empezar así de cero. Vamos a empezar de cero y me vas a tener que dar una terapia. A ver. Se dice Shimbo, como Xola. Como Xola. Pero esa mugre X, pues en México se dice México, no México. Es Entonces que es como, muy confuso, cada que quien yo la entiendo. usa como... Sí. Pero entonces, bueno. No hay problema. Señores, ¿cómo están? Estoy con Shimbo. Shimbo, no con G, como lo dicen, o sea, no suena con G, es Shimbo. Shimbo. ¿De dónde salió Shimbo? A ver, cuéntanos un poquito. Ahorita vamos a entrar ya de lleno y todo, pero ¿de dónde sale Shimbo? Te cuento la historia real. A ver. La historia real es que en la prepa yo usaba siempre un gorrito como con el que llegué hoy, un beanie. Sí. Y me decían que me parecía a Jim Borroso de Los Simpsons, cosa que no era nada amable. Pero luego descubrí que con X es una palabra en otomí que significa corazón de maguey. Se me hizo súper bonito y como yo ya empezaba a rapear en esa época, o sea, hace mucho tiempo, entonces había que ponerse un nombre de rapero, porque todos los raperos tenemos nuestro nombre, es como un proceso ahí, como una iniciación, ponerte tu propio nombre, y no es esta onda de nombre artístico, sino es, me voy a agarrar mi personalidad, voy a ser dueña de mi vida. Es como un renacer, ¿no? Exacto. En una nueva piel, y esta nueva piel. Entonces, Total. Entonces, pero todo el mundo se ponía cada nombre más payaso, así de como Little no sé qué, Mami what, Queen what. Es un pluma. Bueno, entonces yo no sabía qué ponerme y como ya me decían así y descubrí que con X tenía un significado tan bonito. Dijiste de aquí soy. Dije, vámonos, y ya se me quedó el nombre y ya llevo demasiados años y Shimbo. Pero bueno, entonces ya se pueden dar una idea de por dónde viene el madrazo, porque ella lo que hace es básicamente música. Y además me estás contando ahorita fuera del aire y fuera de esto que estábamos haciendo, que literalmente dedicas tu vida a la música. Pero ¿cómo es dedicar tu vida enteramente a la música? Y sobre todo, ¿cómo llegaste ahí? Vamos así como muchos años atrás, cuando todavía te decían Jim Borroso. En la antigua Grecia. En la antigua Grecia, hace 25,000 años. Pero ¿cómo empezó todo esto? ¿En qué momento dijiste, sabes qué? Puede que sí me dedique a la música en México, que además vaya lo difícil que es, ¿no? Muy difícil. No sé, o sea, se dio, ¿sabes? O sea, yo descubrí el hip hop cuando yo estaba en la prepa, que era, por lo menos aquí en México, era absolutamente underground. O sea, ni siquiera estaba colocado dentro de la escena de la música independiente de esa época. Me refiero a los 90, 2000, ¿no? Finales de los 90, 2000. ¿Quién estaba en la música en los 90, 2000 en México? Bueno, estaba a finales de los 90, estaba Molotov y este gran auge. Estaba la avanzada regia también. La avanzada, ¿no? Regia, que había algo de hip hop ahí, claro, pero pues no era la cultura hip hop que se el rockcito buena onda de Jumbo, de La Gusana Ciega. Exactamente. Estaban por ahí sonando, obviamente Mon Laferte. Bueno, había varias, ¿no? También sonando en ese entonces. Yo creo que Mon en ese entonces no, pero gente como Elis Paprika, Julieta sí, Venegas, por ejemplo, Julieta Venegas, claro, sí. Es cierto. Exacto. Pero bueno, toda esta escena que tú me estás diciendo, lo que más se acercaba a la cultura hip hop, pues eran los Poncho Kings, Molotov, obviamente Control Machete, claro, obviamente, pero que al principio no estaba metido tanto en la escena del hip hop, aunque nadie dice que no es hip hop, pero no, digamos, no convivían ni formaban parte de la comunidad, ¿no? Eso se fue dando poco a poco. Y entonces, pues claro, o sea, hacer hip hop era por amor, o sea, jamás te imaginabas que ibas a estar en festivales o que te ibas a dedicar a eso, pero sí sabías que era una forma de vida y que no la ibas a soltar nunca, así fueras dentista o químico. O sea, eso era algo que ya traías tú y decías, yo me identifico como esto y esto va a ser toda mi vida. Totalmente. Whatever it takes. Totalmente época de las tribus urbanas, de que si tú eras rapero odiabas a los metaleros, o sea, era algo muy fuerte. Hemos contra punks en la glorieta de los insurgentes. Antes de eso, imagínate. Claro. Wow. Sí, entonces, pues sucedió, lo empecé a hacer, el hip hop me llevó a la televisión, así por casualidades de la vida. De repente me vio Pacho, ex baterista de Maldita Vecindad, le caí bien, hicimos migas, yo estudiaba en la UNAM, entonces pareció buena idea invitarme a un piloto de un programa que se llamó Vías Alternas. Cuando dices me vio, ¿en dónde te vio? O sea, tocando. como...
Ajá. En shows. O sea, tú ya dabas shows entonces. Sí, yo empecé a dar shows desde los 16 años. Obviamente mis primeros shows eran así, en una expo de graffiti, en esa, en un mercado, o sea, ¿no? Y eso fue evolucionando y cada vez fuimos ocupando lugares más chidos y de pronto empezamos a tener ya colaboraciones con otros países, ¿no? Estaba el Festival de Hip Hop en Cuba, entonces venían artistas gringos por medio de contactos que se hacían en Cuba, o sea, la historia es maravillosa, ¿no? Entonces, Pacho me vio en algún show de estos y me invitó a hacer un piloto para un programa de tele y entonces creo que para mi vida fue crucial este programa de televisión en TV UNAM porque me dio un sueldo cuando yo todavía era muy joven y me permitió hacer solo música, televisión, terminar mi carrera y entonces nunca tuve otra chamba. Claro, he trabajado en 1000 cosas que tienen que ver con la música, o sea, he musicalizado muchos, por ejemplo, espacios para museos, documentales, o sea, le he tenido que entrar a lo que sea, a dar talleres, pero todo a partir de la música y a partir del hip hop. Entonces, pues bueno, me siento muy afortunada, está chido, sí. Eso que dices es muy importante porque la gente que hoy en día en México se dedica al 100% y vive de lo que le apasiona es una especie casi en peligro de extinción. O sea, es muy difícil en México, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, yo en algún momento tuve que combinar mi pasión por los medios de comunicación, por la radio en ese entonces, con estrategias digitales y godinismo y clientes y marketing y demás. Entonces siempre tienes que como que tener las dos, pero estarte dedicando ya desde ese entonces hasta ahorita es de verdad, es muy difícil, ¿no? Somos campeones, aunque no te voy a decir como que la tenemos toda ganada, o sea, igual uno está ahí en la zozobra, ¿no? De que, pues bueno, no estás de gira, ahorita no hay shows, a ver de dónde viene la entrada económica, qué haces, porque aparte estoy en un sello independiente, pero también eso me da toda la libertad. Entonces, la verdad es que yo agradezco y me siento súper afortunada en ese sentido. Y sí tengo este discurso de decirle a la banda que traten de hacer lo que les retribuya no solo económicamente. Es muy fácil decirlo y hay gente que dirá, bueno, güey, ¿y de qué como, qué vivo, qué hago? No es fácil. Pero bueno, si no puedes vivir de lo que amas, hazlo, o sea, aunque sea date un rato para hacerlo a la semana, o sea que, porque neta está súper triste terminar gastando todos tus días en ganar dinero que luego no puedes ni siquiera disfrutar. No, y además, ¿sabes qué? Más allá de eso, sí siento que hay una parte, y tú lo dices muy bien, nosotros estamos hablando de nuestro privilegio, pero también de como personas que hemos sufrido un poquito de las dos, o sea, es importante no sentir que tu alma se muere un poquito cada vez que te levantas para ir a trabajar. Y para que esto no suceda, al menos a mí lo que me sirvió es tener un hobby y una pasión y llevarla pues al lado, porque de hobby y de pasión la verdad es que la mayoría de las veces no vas a ganar, a menos que le chingues lo suficiente para que te quedes un buen rato y ya puedas empezar a ganar de eso. Es lo que me pasó. Pero a ver, yo tenía este programa que platicábamos hace un ratito y a la par pues tenía que chambearle. Entonces era prácticamente estar de 7 de la mañana a 9 de la noche ocupado justamente por lo mismo. Entonces, para que no se les muera el alma, muchachos, un poquito, busquen su pasión, pero también para que no se les muera la panza y para que no se acaben muriendo de hambre, busquen también de dónde generar algún ingreso en algo que claramente no les cague tanto. Ya si de plano les caga su chamba, hay que buscar algo más. Si no hay, pues ni modo. Sí. No, y aparte, ¿sabes qué? Yo creo que siempre se puede. O sea, como que le vas buscando y a lo mejor no va a ser en un día, pero si amas tanto hacer cualquier cosa que ames hacer, va a redituar. De algún modo, en algún momento, a lo mejor no mañana, pero sí no morirte. Y yo no sé cuántos años tienes tú, pero... 38 años. Bueno, yo soy un poco más grande que tú. Algo más grande que tú. Y me doy cuenta, seguramente a ti ya te empieza a pasar, de que la banda empieza a volverse una momia terrible. O sea, que dejan de ir a eventos que iban antes, de que ya no van a conciertos. Digo, si les gustaba, ¿no? Hay gente que nunca le gustó. Claro. Como que uno se va dejando, y es esta onda justo que te empiezas a... No sé, te empieza a podrir, ¿no? Justo en la chamba con los años. Entonces, que no te pase eso, por favor. Sí, porque acabas completamente cansado, ya ni quieres hacer nada. Y luego estos momentos de esparcimiento e incluso la música, es luego lo que te mantiene vivo y lo que te mantiene siendo, pues, más bien medio teniendo un poco de sentido en esta vida. Pero bueno, a ver, regresemos entonces a esos años mozos de los 90s, 2000s. ¿Ya había nacido entonces Shimbo o ya había nacido Shimbo? Claro. ¿Y cómo es que lo empiezas a llevar al espectro cada vez un poquito más, no mainstream tal cual, pero sí como que pues a lugares más conocidos, a la gente? ¿Cómo era? O sea, tú le presentabas tu proyecto a la gente, ¿cómo iba por ahí? Es que ni siquiera, me encanta cómo lo ves, porque
¿a quién le podía yo presentar mi proyecto? O sea, eso lo podía hacer la gente que estaba haciendo rock, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, a mí me encanta el ejemplo de como que mi equiparación con mi queridísima Elis Paprika, porque ella, rockerísima, tiene una visión de mi edad exactamente, de la misma generación y todo, tiene una visión de la vida súper distinta, porque es que en el hip hop no tenía a quién, cómo, qué. O sea, no le podías, ¿a quién le ibas a presentar? Que además las redes sociales, ahí tenías no MySpace. O sea, y era así al como... principio ni eso, ¿no? Ya después llegó MySpace y Hi-Fi. Que ahora ya sacas cualquier cosa, se puede escuchar en todos lados, se puede viralizar y demás. No, hacíamos los discos como podíamos, empezábamos a conectar con algunos de los productores de música electrónica de esa época, porque no había productores de hip hop. Claro. Entonces algunos de ellos fueron los primeros en hacer los primeros discos aquí en Ciudad de México. Algunos de nosotros más afortunados empezamos a picarle un poquito ahí a las compus, a entender con programas como Acid, como Fruit Loops, como esos programas viejitos, así dos de los primeros Reasons, empezaba a entender cómo se sampleaba, cómo hacer las cosas. Eso obviamente al principio no iba a sonar tan bien porque nadie nos estaba enseñando. Entonces era empezar a buscar conexiones dentro de la música independiente, a ver quién te ayudaba a grabar, a producir. Sacabas tus primeros discos quemados en la casa, vendidos en el Chopo, en Plaza Peyote, literalmente, en Tepito. Claro. Literalmente. Los quemamos en la casa. Yo me acuerdo, justo hace poco estaba haciendo una historia en Instagram contando de cómo nos hicimos amigos nosotros de un vato de un Office Max. Y como ya nos empezaba a ir medio bien, wow, le regalábamos boletos para los shows y él nos imprimía estas impresoras chidas de Office, que no son como las de la casa, estas de Splash. Y se veían las portadas pues ya como más pro. Claro. Y entonces en vez de, le pagábamos 10 y nos sacaba 50, ¿no? Por buena onda, y que le llevábamos boletos para shows y lo invitábamos, como que nos hicimos compas, y así era la vida. Y los vendíamos de mano en mano. Y así llegamos a sonar con mi primer grupo, que fue Magisterio, hasta Perú, hasta El Salvador, o sea, llegamos hasta Sudamérica con canciones que se volvieron neta himnos del underground, sin radio, sin nada. Sin llegaron nada. A tocar las puertas de Atlasolpa, ya Radioactivo, estaba Órbita, no, estaba WFM. Sí, no querían poner hip hop. No querían. No les gustaba el hip hop. Ajá. De repente, por ahí, algún sencillo de alguien que les había caído súper bien, pero no era un tema, ¿eh? O sea, hip hop ahí no. Era Control Machete, Poncho Kings, tal vez... No sé, este tipo de grupos que finalmente estaban con las majors. Hip hop nacional, porque luego el hip hop gringo, claro, y demás, hip hop ahí gringo, estaba, sí, ¿no? Pero el nacional nadie nos pelaba, o sea, no existíamos, no les gustaba, no sé qué les parecía, no sé si tenían como también un criterio adecuado en ese momento para darse cuenta que no estaba tan mal, ¿no? O sea, sí había cosas programables, yo creo que sí, pero no sucedía. Entonces tuvimos que chambearla así. De repente algún que otro actor de la vida se fijó en nosotros, por ejemplo, Ricardo Bravo, este personaje del rock, que tenía la revista Nuestro Rock, empezó a fijarse en el hip hop, le pareció interesante, y de hecho él sacó los primeros compilados de rap nacional, que no le pagó a nadie, que todo el mundo acabó encabronadísimo, pero existen, ¿no? O sea, como que ya, o sea, están en el mapa, y eso como el valor histórico me parece interesante y de agradecer, aunque no nos hayan pagado nada. Entonces, por ejemplo, él se fijó en eso y logró que en 2003 hubiera un escenario de hip hop en el Vive Latino. Okay. Donde estuvimos todos. Hubo un escenario de hip hop y uno de música electrónica, chiquitos. Ajá. Y pues bueno, o sea... ¿Cómo les fue ahí? O sea, la gente respondió súper bien. Sí, muy bien. Me acuerdo que cerró Cartel, que era el único que estaba con Universal, Major, tenía que cerrar. Sí. Pero estuvimos muchos, ¿no? O sea, Magisterio, estuvo School 77 Guadalajara, estuvo... ya ni sé, ¿no? Pero por ahí tengo el flyer guardado porque es un hito en la vida, ¿no? Que haya habido este escenario, y es el único año que ha habido un escenario de hip hop, por ejemplo. Es que fíjate que qué interesante todo lo que hemos vivido nosotros en una generación donde crecimos tal vez sin saber lo que era, por supuesto, un mensaje de texto de chavitos, era como casi imposible pensarlo. Yo le llegué a mandar bipazos a mi mamá, claro, ¿no? Así, ¿cuál es el mensaje? Compra catsup y también agua, o sea, ¿sabes? Y que le ponían mal aparte. Lo ponían mal. Después de eso viene como toda esta revolución justamente en la música, donde están tratando de buscar y todavía era una época, o sea, todavía a nosotros nos tocó una época donde si salías en la radio ya chingaste. O sea, ya quiere decir que además te van a estar rotando la canción, ¿no? O sea, que alguna disquera ya te agarró por ahí, te agarraba una disquera y te hacía casi millonario. O sea, eran otras épocas. O te robaba todo, pero eras famoso. O te robaba todo, pero exactamente. También. Y luego los artistas también acababan ganando muchísimo los conciertos, que en teoría pues los inflaban también las disqueras. O sea, era otra época completamente hablando en la parte musical, ¿no? Y entonces lo que tú me describes está súper interesante, porque es como...
es una cultura hirviendo, con ganas de salir a un público que se va a volver loco si los conoce, pero no hay manera de que los conozca porque todo está cooptado por pues 2 o 3 programadores de 2 o 3 estaciones que tienen cooptado todo, ¿no? Sí. Donde acaban poniendo casi siempre música en inglés y bueno, Órbita era mucho más en español, pero la escena de hip hop pues estaba justamente como atrapada nada más por 3, 4 bandas y ya está. Sí, 3, 4 bandas como de que estaban en el mainstream o por lo menos que estaban con majors intentando estar en el mainstream. Claro. Pero el movimiento de hip hop era enorme. Totalmente. O sea, eso sucedía en todas las ciudades de todo el país, en todos los pueblos, sin exagerar. Y uno puede, o sea, giramos por todo el país, tocamos por todos lados, en shows underground hechos por la misma gente de la comunidad hip hop para la comunidad hip hop. Y eso nadie lo veía, ¿no? Pero sí, ahí estábamos. Y así se hicieron artistas que ahora son súper grandes, que están o no con majors, ¿no? Entonces, súper interesante cómo creció de una manera como tan independiente. Totalmente. Autónoma, autogestiva. Orgánica sobre todo. Orgánica, porque cuando empiezas con el boca en boca, en la parte, sí. O sea, en la música, la importancia del boca en boca, ¿no? Total. No, sí, los cassettes, o sea, nosotros así nos conoció un chingo de gente, ¿no? Con cassettes. Claro. O con discos así quemados, que ya no sabías ni qué era, ¿no? Porque no tenían label ni nada. Totalmente, y además una época menos efímera en cuestión. La música en cuestión de cassettes y de discos, del track 1 al 15 o al 7 o al que tuvieran, cada uno tenía relevancia, tenía importancia. Hoy en día se hacen productos de 2, 3 minutos que pegan muchísimo y ya está, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. O sea, hoy es muy digerido todo, picadito, y a lo siguiente porque estamos consumiendo la música así, ¿no? Exacto. Pero qué importante era eso, y qué importante, por ejemplo, ya después llegaremos a eso, pero las portadas de los álbumes, la importancia que tenían, todo lo que le dabas al booklet, ¿no? Cuando lo abrías, venían las letras, era luego el único lugar donde podías leer lo que estabas escuchando. Los CDs interactivos que me dices. Wow, que era así como de te volaba la cabeza, como, sí. ¿Qué es esto? ¿Qué están haciendo? Bueno, por ahí ya nos estamos yendo como muchísimo y podríamos hablar de verdad 17 horas, o tal vez 15, o tal vez 7, pero es un chingo igual, sobre la escena musical, como fue evolucionando todo y dónde estamos parados ahorita. Regresamos un poquito entonces, cómo es que Shimbo entonces empieza de alguna manera a vivir en este ambiente donde pues las bandas emergentes y no tan emergentes, pero sin duda las bandas independientes, porque no tenían un apoyo de una gran disquera, están tratando de rascarle a la superficie y decir, muchachos, escúchenos, por favor, tenemos algo bueno que decir, ¿no? Pues un poco, aunque fíjate que la actitud era en el terreno del hip hop, era mucho más de lo estoy viviendo, claro que quiero que me escuchen, pero era una pasión brutal. Para mí. Claro, que cruzabas la ciudad entera porque sabías que había un rapero del otro lado de la ciudad que tenía un micrófono que te iba a prestar, que ibas a grabar, o sea, qué padre. O sea, no lo veíamos, o sea, nunca pensamos en voy a ser rapstar. Claro. O sea, todo el tiempo era estoy viviéndolo. Y sí, claro que queríamos que nos escucharan, o sea, obviamente sí teníamos aspiraciones, no es que tuviéramos aspiraciones, un escenario grande, tocar en un gran festival, o sea, sí queríamos, pero no era el punto. O sea, el punto era, tengo que hacer un disco mejor, estoy descubriendo, o sea, estamos tan ocupados con la fascinación que implicaba hacer rap, hacer hip hop, que lo otro estaba en segundo plano, ¿no? Que el otro estaba chingón, sí se perseguía, pero iba a suceder sí o sí. O sea, nosotros hacíamos, por ejemplo, los primeros shows internacionales de rap, porque esto pasaba no solo a nivel underground mexicano, sino que el rap no tenía lugar en México. Entonces queríamos que vinieran artistas de otros países, lo hacíamos con el crew. O sea, no había lugares, por ejemplo, específicos como estaba el Circo Volador, el Alicia. El Alicia fue de los primeros en abrirnos las puertas. El Alicia fue Ellos dijeron así como, a ver, ¿qué tienen? Sí, el Alicia, Rocotitlán, tanto el viejo como luego el sur que se pasó ahí por Coapa. Sí, esos fueron espacios que de los primeros que se fueron abriendo para nosotros y donde trajimos artistas, que es lo que te iba a contar, internacionales. Empezamos a traer raperos de España, de que, pues, carnal, vienes y te quedas en la casa de mi tía porque no tengo para pagarte el hotel y entre todos mis amigos juntamos para el vuelo y rentarte un micrófono. Y ellos estaban dispuestos a venir porque sabían que en México y en Latinoamérica había un mercado impresionante, pero que nadie que tuviera un presupuesto y un promotor formal los iba a invitar. Y es que esto que dices es súper importante porque en el sentido y en el momento en que tú empiezas a hacer algo por la pura pasión para ti y porque quieres ser escuchado, más allá de que hoy, ¿no? Por ejemplo, que hay tantas personas que solo quieren ser famosos. ¿Qué quieres ser de grande? Famoso. ¿Pero qué famoso? Y venden sus pinches kits de influencers ahí en el Costco y la chingada. O sea, se pierde todo el sentido
pero de alguna manera que a mí me parece de las cosas más puras que puede suceder en cualquier proyecto musical, en cualquier artista y demás, es hacerlo para ti, porque es lo que tú quieres expresar y que literalmente se vayan a la chingada si te escuchan o no. La gente luego entiende que eso es como muy neta y entonces cuando generas como una conexión realmente importante, ¿no? Sí. Pero antes era así, justamente. Sí, no había de otra. Y todos estábamos en eso. Y claro, había quien tenía motivos más profundos y complejos y filosóficos de por qué hago esto, ¿no? Y había quien no, quien simplemente se estaba divirtiendo, pero era la misma pasión. O sea, como que no era un requisito ser muy profundo y filosófico o no, o ser político o no. Aunque el hip hop siempre será político, aunque no sea expresamente político, pero siempre lo es. Sí, o sea, eso estaba, ¿no? Eso estaba y yo creo que fue lo que sentó las bases para que hoy sea lo que es y que hoy pueda existir un Alemán, un Gera, ¿no? O sea, ellos están ahí por los peldaños que hicimos entre muchos, ¿no? Y está increíble, o sea, está muy bien, ¿no? En particular ellos dos, me parece que todavía tienen ese espíritu y todavía vivieron un poco de esto que traíamos nosotros, ¿no? Como de este espíritu. Pero ya después sí está, la neta, para mí, yo no sé si va a sonar muy old school, pero sí está un poco triste como este esquema, ¿no? De, como dices, que quieres ser famoso. Entonces, como que neta lo que estás haciendo está bastante vacío. Entonces, cuéntame, ¿por qué quieres ser famoso? O sea, ¿qué parte tuya se va...? ¿Qué abrazo de papá no te dio? Ajá, o sea, claro. Sí, ¿sabes? Sí, es una sociedad completamente, pues ya de alguna manera prefabricada en muchos sentidos. Oye, ¿qué me vas a dar si ese es tu motivo profundo para hacer lo que haces? O sea, ¿qué me vas a aportar a la vida a mí, güey? Lo decía Andy Warhol, ¿no? Que todo el mundo va a tener sus 15 minutos de fama y viene este boom de las redes sociales en los 2000 y se cumple porque entonces tienes a personas que están en reality shows, que tienen una gran personalidad si tú quieres y terminan ahora siendo cantantes y... No eran cantantes, pero lo tuvieron que ser porque fueron demasiado famosos y entonces alguien vio la oportunidad de ganar dinero haciendo eso y, o sea, al final se está, siento yo, perdiendo el sentido de por qué tener un proyecto musical, de por qué estás rapeando, de por qué estás haciendo algo y demás, ¿no? Pues sí, creo que se pierde mucho como... A ver, hace poco de una plática, bueno, ya hace poco más o menos, de una plática de cómo yo, como artista o gestora o como yo como hip hop, digamos, en muchos periodos de mi vida me vi muy peleada o cuestionando durísimo el hecho de que hip hop fuera visto como arte, porque yo no quería ser artista, este tipo de artistas, ¿no? Como yo me peleaba con la onda de que fuera un negocio, porque yo decía es que hip hop no se vende, hip hop es gratis y realmente lo es, claro. Aunque no tiene nada de malo que vendas tus discos, no son cosas como más complejas, como que arte, negocio y luego lo espiritual. Okay. Es decir, bueno, o sea, ¿esto es un proceso espiritual? Sí lo es. ¿Religioso? Pues no, porque nunca me gustaron las religiones. Entonces, justo el debate entre estos tres, para mí, pilares del quehacer artístico eran súper importantes y cuestionártelos y abrazarlos o repudiarlos y tu relación con estas tres cosas me parece súper importante como para hacer un proyecto con sustancia y que aparte sea sanador para tu alma y que tú puedas ofrecerle a las personas algo interesante, no solo interesante sino revelador, no porque tú seas un mesías, sino porque a partir de tus cuestionamientos a lo mejor tú no das respuestas, claro. Pero animas a que la gente se cuestione y, güey, está pasando algo, estás haciendo algo mucho más trascendente. Entonces, totalmente de acuerdo. Como que yo queriendo como ver el mundo a través de estos tres pilares que yo cuestionaba tanto cuando era más chavita y que después abracé y, güey, eso es lo que tenemos que hacer, creo yo, humildemente lo digo, las personas que nos dedicamos a la música o a los medios también, ¿no? Como, y buscar esta raíz de por qué lo haces y qué vas a ofrecerte a ti y al mundo y a dónde vas con esta madre que estás queriendo vender, que tampoco está mal venderla. Y eso es lo que no veo que exista ahora, ¿no? Y eso creo que es lo que nos movía a todos, aunque hubiera quien lo dijera como más claramente o hubiera quien simplemente lo hacía y a lo mejor hablaba de lo que le pasaba en el barrio y ya, y no quería como analizarlo más, pero igual lo estaba haciendo, ¿no? Es lo que no veo ahora. ¿Y qué te mueve ahorita a ti? O sea, cuando porque además lo platicábamos hace ratillo, te dedicas casi 100% a la música, ¿no? O sea, todos tus días se tratan de hacer algo relacionado a la música, ya sea creando tu propia música para otro tipo de cosas y demás, pero siempre es la música. ¿Qué es lo que a ti te mueve? A mí me mueve el encontrarle un porqué a mi existencia,
a mí me mueve estar mejor. O sea, suena muy simple, pero creo que es la mejor manera de plantearlo aquí, ¿no? De estar mejor, de buscar un buen vivir, como decían los mapuches, ¿no? De buscar el buen vivir. Eso es lo que me mueve. Ahora lo que está pasando, por ejemplo, en Oriente es súper doloroso y no puede ser que, por ejemplo, como comunicador, como artista, a uno no lo toque eso y no quiera hacer algo, ¿no? Como buscar la sensibilidad ante ese tipo de cosas, la sensibilidad ante lo que te pasa a ti, lo que le pasa al de al lado todos los días, ¿no? Esa es mi búsqueda. O sea, yo siempre he dicho que para mí hacer rap es como ir al psicólogo y aparte no pago. Aparte a veces hasta me pagan. No manches, está increíble. O sea, sí, creo que esta situación de asumirnos como seres creativos y ejercer este derecho y también obligación, creo, de crear constantemente, nos lleva a liberarnos, ¿no? A buscar eso, ¿no? Lo que te digo, a buscar respuestas para un mejor vivir. Entonces, eso es lo que me mueve y por eso hago música. O sea, siempre estuve convencida de que tomar un micrófono era una responsabilidad enorme y de que lo que tú dices, hay una rima muy bonita de mi grupo Magisterio que dice que los oídos que mis letras tocan serán bocas que hablarán de lo que hable, así que dejo de ver solo mi reflejo, el mundo tiene dimensiones que superan el espejo, ¿no? De una rola que se llama Rap Serio, que es un poco uno de nuestros manifiestos de nuestro primer disco, ¿no? Y es eso, o sea, yo me asumo como parte de una comunidad, como parte de una gran célula y todo lo que yo aporte me va a hacer bien a mí, pero podría, tal vez, si tengo suerte, hacerle bien a otras personas. Entonces, ¡ay, qué bonito! Prefiero hacer eso en la vida que cualquier otra cosa, ¿no? Por el medio que sea. Y eso lo puedes hacer cocinando, siendo arquitecto, siendo químico o rapero. Totalmente de acuerdo. Y además, en un mundo donde la palabra influencer de pronto ya está tan quemada y manchada, recordemos que las personas que tienen la capacidad de influenciar para bien a otros, esos sí son los verdaderos influencers, justo como tú. Uy, gracias, qué bonito. Oye, y a ver, vamos un poquito a ahondar en este tema que casi no se ha platicado, pero me parece de lo más relevante. Hoy en día vivimos en esta sociedad súper woke y woke no necesariamente tiene que ser algo malo, pero sí estamos ya más despiertos y muchos más deconstruidos en el sentido de que estamos desaprendiendo un chingo de cosas que nos habían estado metiendo en la cabeza. Una de esas cosas que se tienen que desaprender es que el papel de la mujer en la música mexicana está como muy definido. O haces rolitas tipo Mon Laferte o haces rolitas tipo Julieta Venegas, pero ¿cuál es ahora el papel de esa mujer y cómo se ha redefinido a través de estos años? Porque además llevas ¿cuánto en la música? ¿30? Casi 28. Ay. Espera, agárrenme. Ya son un chingo, ¿no? ¿Cómo se ha redefinido esto? Ya hoy en día es... O sea, ya no hay ni siquiera estos roles establecidos, ¿no? Como de cómo puede ser una mujer rapera. O sea, es como... Ya es un pensamiento muy old school, ¿no? Sí, no, pero bueno, pasamos por muchas cosas, ¿eh? Déjame decirte que cuando yo empecé a rapear, yo me sentía obligada a ser súper masculina. ¿Ah, ¿sí? Porque no había de dos. O sea, en lo que yo veía, como en el mainstream gringo y así, era que o eras una rapera súper tomboy y súper ruda. Sí, claro. O eras súper bitch, así de en calzones y súper sexualizado el pedo. Y pues a mí no me daba ir por ahí. Porque o sea, no había un in-between, pues. No había, pues, por ahí, no sé, o sea, a mí Lauryn Hill siempre se me hizo súper sexy y así, pero ella y tampoco estaba en el papel súper rudo, pero por eso era tan única, ¿no? O sea, como por eso sobresalió. Y entonces yo al principio sí era súper tomboy, porque aparte sentía que me tenía que ganar el respeto del público del rap y no había más que siendo ruda, porque siendo sweet era como, no había lugar para eso. Y creo que en el terreno del rap eso ha cambiado un chingo. O sea, creo que ahora las morras en general, ni siquiera hablo tanto de mí, un poco, pero las morras que están entrando ahora al mundo del hip hop, siento que se dan toda la licencia de experimentar con lo que quieran, no tienen este tabú de no quiero hacer ni tantito reggaetón porque pecado en el hip hop, o no, si voy a cantar es que... Somos un mundo donde ya romper esquemas es algo que se respeta, ¿no? Totalmente. Se respeta por las nuevas generaciones, porque Antes, todavía creo que estamos en una división, o sea, todavía hay mucho público que tiene este esquema vieja escuela que espera que seas de un modo, ¿no? Entonces... Sí, el tú que vas a saber de metal, chamaco pendejo. Exacto. Cualquier señor que huele a jerga mojada. O sea, es como, señor, ya evolucione, vamos más allá y, o sea, ¿no? Como... Sí, totalmente. Digo, o sea,
todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? También ahora se da que también como que ser tan open-minded en todo lleva a conocer muy poco, claro, ¿no? A profundidad cada cosa. Entonces de repente ya estás haciendo, dices que haces hip hop, pero realmente no tienes idea qué es hip hop, no sabes la diferencia entre rap y hip hop. O sea, por Dios, si tú estás haciéndolo tienes que saber qué es eso. O sea, como que también pasa eso. Entonces creo que lo chido siempre es buscar como un in-between, ¿no? De las dos circunstancias, pero definitivamente creo que las mujeres ahora están haciendo un montón de rap, un chingo de rap hecho por mujeres. Hay un chingo de rap feminista que acompaña las marchas y es como ya un nicho también, eso está increíble. Y por otro lado creo que ya hay muchísima licencia como de eso, como de no tener que cumplir con estos estereotipos, y eso también viene de la mano con estas oleadas de feminismo tan fuertes que las nuevas generaciones nos han venido a ayudar muchísimo. O sea, a mí me costó trabajo decir soy feminista porque yo no sabía que el feminismo no era como el opuesto del machismo. O sea, yo de morrita, bueno, qué güey, bueno, ok, qué güey, pero así me pasó. Yo no lo tenía muy claro, aunque definitivamente me daba cuenta que vivía en un país donde mataban a 11, 13 mujeres al día solo por el hecho de ser mujeres, y eso está cabrón, y eso hay que decirlo, y eso hay que cambiarlo. Sí, el feminismo no necesariamente es radical y son mujeres vandalizando un Oxxo. O sea, no, es no, mucho más que eso, y también las que quieran vandalizar el Oxxo las abrazo, ¿eh? O sea, como que, claro, como que es muy complejo el tema, ¿no? Ni siquiera por criminalizarlas, pero lo que voy es que no necesariamente estos términos están ligados a comportamientos radicales. O sea, porque luego decir feminista es como de, feminista, pelos morados. No tiene nada que ver. Y si los tienen morados, qué bueno, me da también, mucho gusto. Ajá. Y qué bueno. Sí. Pero sí, es un poquito más como no irnos hacia los extremos. Y qué interesante todo esto que se está dando. Tú, por ejemplo, para alguna chavilla que hoy en día esté tratando y pensando en dedicarse a la música y en hacer música, sobre todo de hacer música, porque más allá de dedicarse es otro tema, pero está pensando en hacer música, ¿tú qué le dirías? ¿Qué consejo por todos tus años que has pasado ya? Bueno, yo sé que podría dar un chingo de consejos, pero también sé que hay muchos que pueden encontrar en tutoriales o en TED Talks y la madre. Y creo que creo que lo que yo podría decir que tal vez no está en todos lados es primero que encuentren como esa raíz que les está llevando a hacer música, porque cuando encuentras esa raíz, es decir, lo que no es superficial, lo que no es, como decíamos hace rato, quiero ser famoso, ¿no? Porque quiero ser famoso se va a diluir. El día que se te apriete un tornillo, así que te tomes un shot de algo y se te aprieta el tornillo y te des cuenta de que es algo muy estúpido. Totalmente. Va a perder sentido tu vida. Exacto. Entonces va a ser muy triste y te vas a deprimir, cabrón. Entonces, si buscas ese otro motivo, puede ser no sé cuál, cada quien lo tiene, ¿no? Eso, pero ese motivo de raíz que te conecta de verdad, ¿no? Que te conecta desde la médula, mucho más allá de lo material. Cuando encuentres ese motivo, no va a permitir que te pierdas nunca. O sea, regresas a él y dices, ya me acordé por qué estoy haciendo esto, ¿no? O sea, igual si soy famoso, si me llega tal o tal cosa, va a ser una consecuencia de que lo estoy haciendo bien y qué chido, seguramente llegará. Pero agarrarte de esa raíz y luego no te quedes, por Dios, en la superficie de las cosas. Si te gusta algo, investiga. Ahora todo está en internet ahora. O sea, yo hubiera querido, supongo que tú también, que hacerle así, enter, te salieran 20 opciones con información increíble de lo que te gusta, güey. O sea, ni siquiera es que te estén obligando a meterte a la biblioteca a buscar algo raro. Claro. Es como que si te gusta algo, investiga de dónde viene, quién lo hizo antes, qué hizo, por qué. Todo, investiga. Todo está ahí en un clic. Totalmente. Entonces, eso, yo creo que esos dos son mis consejos así, porque así vas a ser alguien sólido, ¿no? No te va a tirar nada, ni siquiera tú mismo te vas a poder tirar. Y yo creo que antes de buscar como el respeto de cierto público, de ciertas personas, incluso de tus padres que dicen no te dediques a eso, tienes que buscar el respeto hacia ti mismo. Si tú respetas lo que haces y estás de acuerdo con la vida que estás llevando, todo lo demás por consecuencia va a venir. Ya casi para cerrar, te quería preguntar, que seguramente para mí es un hecho que seguramente habrá personas que te estén viendo ahorita y digan, puta, qué chida morra, la admiro. Pero tú, la morra chida, ¿a quién admiras? Te admiro a mucha gente. Sí. Soy chilista. Soy muy fan, pero creo que actualmente mi admiración con más agradecimiento es como a esta nueva generación de morritas. Y no me quiero salir por la tangente diciendo generación, igual ahora te digo nombres, pero esta generación de morritas que vienen con tanta convicción, con tanta apertura,
para cambiar las cosas, ¿no? Por ejemplo, admiro muchísimo a una rapera que se llama Aramara, que también tiene un programa cultural donde entrevista a gente increíble, a músicas y músicos increíbles, televisión, y es ese tipo de personas que me inspiran y admiro tanto por la humildad y por la capacidad de ver a personas exitosas y no envidiar, sino automáticamente decir, güey, qué increíble eres, ¿cómo le haces? ¿Me compartes un poco? Claro. ¿No? Y esta nueva generación de chavitas es la que me tiene a mí embelesada y enamorada. Santos Bogue, La Cuerva, hablando de raperas, ¿no? Y creo que está también súper chido que cuando admiremos a alguien, podamos también voltear a ver hacia personas más jóvenes o a personas que quizá tienen una trayectoria cronológicamente menor a la nuestra, porque, puta, en todas partes hay joyas, ¿no? En todas partes hay joyas. Y yo admiro mucho eso, de que han venido a romper, por lo menos con mi rigidez en muchos temas, y eso lo agradezco y me inspira cabroncísimo. Es que la idea es aprender de todo y de todos, muchachos. Esperamos que ustedes también hayan podido aprender en que es el único programa con nombre feo, pero con muy buen contenido. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, muy motivacional el programa de hoy. Pásenla bien. Adiós.